¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos mis contactos de Facebook. Mi nombre es Iván Rubio. Solamente quise aprovechar para hablar en este pequeño audio acerca de un término que parece ser bastante controversial y yo creo que cabe mucho en el anticatolicismo que muchos cristianos tienen. El hecho de que se rechaza el término Madre de Dios sin tomar en cuenta que se está rechazando un término totalmente, ortodoxo. ¿Qué significa María Madre de Dios? María Madre de Dios no es una herejía, no es una idea inventada por la Iglesia Católica, no es así. El término María Madre de Dios significa que Jesús es divino y es hombre. A dos entidades, más bien una entidad, dos naturalezas. De hecho, esa era la herejía nestoriana. La herejía de Nestorio, supuestamente, como se afirma, era que decía que Jesús era hombre y era Dios, pero en dos entidades, según se entendía del término Christotokos. El término Christotokos es el término que muchos evangélicos afirman, que María solamente es madre del cuerpo físico de Jesús. Algunos lo dicen realmente bien intencionados, pero la realidad es de que no es así. Según este concilio, que es importante que nosotros conozcamos nuestra historia, los primeros cristianos, eran de la primera generación, por así decirlo, de creyentes, aunque este concilio, pues estamos hablando del año 300, 400, entre esos años, fue cuando se dio el concilio de Éfeso, donde se afirmó el término Madre de Dios, no como lo conocemos ahora, porque mucha gente saca el argumento que al decir Madre de Dios es que estamos haciendo Divina María. Realmente no es así. El punto importante de este concilio era mostrar que Jesús era hombre y era Dios. No podemos separar de Jesús la divinidad, no podemos separar de Jesús la humanidad, no se pueden separar. Son dos naturalezas en un solo ser, dos naturalezas que se manifestaban en diferentes ocasiones, pero son naturalezas que no se pueden separar, no se pueden dividir, en ese sentido, separar como dos entidades. Sí, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo es una unión hipostática, que no se pueden confundir entre sí, cada una se manifiesta. Es una unión, pero humano y hombre en una sola entidad, una sola persona. Entonces, el detalle de decir madre del cuerpo humano de Jesús era de que había una separación entre lo que era el cuerpo humano de Jesús y a la divinidad, pero no solamente eso, sino que haciendo de Jesús dos entidades. Entonces, yo creo que caemos en un error al querer dividir o al querer separar ese término, quitarlo, porque ese término sí está avalado, los cristianos de todos los tiempos lo hemos afirmado. La Reforma Protestante, de hecho, se afirma ese término sobre María, pero el problema siempre ha sido que solemos ser anticatólicos. El hecho de ser protestantes, queremos rechazar todo término que hable bien de María, como si María no fuera una mujer honorable. Realmente es una mujer honorable. Fue una mujer que se le llamará bienaventurada. No tendríamos que ser, anticatólicos en ese sentido, porque esos concilios, primeros concilios, son la base de la ortodoxia. Ahí fue donde la cristología fue determinada con el fin de mostrar quién era Cristo Jesús, que su divinidad a qué pertenece y que pertenece a su humanidad, ya que esa separación pues nos puede llevar a una herejía que ya fue combatida en los siglos anteriores, donde no se sabía si Jesús tenía un cuerpo humano, pero tenía un alma divina dentro de él. Mucha gente así pensaba también, y eso de hecho también es una herejía, se le conoce como apolinarismo. Afirmar que Jesús tenía un cuerpo humano solamente y que dentro de él estaba un espíritu divino, eso es una herejía. Realmente la ortodoxia enseña que Jesús tenía un alma humana,
pero también obviamente tenía la naturaleza divina, porque era todo hombre, no había que mitad hombre o mitad Dios, no, él era todo hombre. Él en ningún momento dejó de ser hombre, él era hombre cuando se encarnó, obviamente. Él en su naturaleza divina existía antes, su naturaleza divina es eterna, pero al encarnarse es hombre y divino. Es 100% hombre, 100% Dios. Esa es la realidad de Jesucristo. Entonces no podemos separar. Ahora, muchos antiguos herejes también creían que era el Verbo y Cristo eran dos personas diferentes. No, no es así. Es una sola persona. Jesús no se puede, cuando se encarnó, no se podía separar de esa naturaleza humana. Era imposible. Ni de su naturaleza divina. No podía. Entonces ese 100% hombre y 100% Dios es el que se afirma en los credos que él era una sola entidad. Y la unión hipostática, que la unión hipostática significa que la naturaleza humana y la naturaleza divina vivían en conjunto, en una perfecta unidad, pero no se confundían entre sí. Esa es la realidad. Entonces el término Madre de Dios se afirmó con el punto principal de decir María fue la madre de un ser divino. Por aquí dice Juan Carlos Torres, el Hijo de Dios es eterno, María es una criatura. En ella el Hijo de Dios se hizo hombre y así nació Jesús. Fue una obra del Espíritu Santo. Solo la humanidad comenzó en María y eso fue un acto milagroso. El nuevo segundo Adán, nuestro arquetipo. Sí, es correcto, eso no es incorrecto. Pero el detalle es de que ese término de Madre de Dios se utilizó precisamente para decir que María era madre de no de la divinidad en sí misma, sino que Jesús, al ser un hombre, al ser un encarnado de María la Virgen, pero él también era divino, o sea, y ese era el término que se afirma. María es madre de Dios, Jesús es Dios, por lo tanto es madre de Dios. Ese es el único término que ellos utilizaron en ese entonces, ya que mucha gente trata de utilizarlo como si fuera de decir que María era madre de la divinidad de Jesús. No, el concilio no está tratando ese tema. Está tratando de que Jesús, aunque es hombre, es divino también. No podemos apartar esas dos naturalezas. No podemos separarlas y decir que son dos entidades. O sea, sí están de alguna forma unidas, como lo dice la unión hipostática, pero no son dos entidades, es una sola persona solamente. Entonces aquí el punto sería que no fuéramos anticatólicos. De hecho, un amigo por ahí publicó que María no era madre de Dios. Yo entiendo por qué lo hacemos, realmente lo hacemos por no conocer nuestras bases históricas. María realmente fue la madre de Dios porque nuestro Señor Jesucristo era y es Dios, obviamente. Me refiero en tiempo pasado cuando nació de María la Virgen. Entonces ahí nosotros tenemos que ser audaces, porque también esto nos da muchos argumentos cuando hablamos con alguien que abraza el catolicismo romano. Porque si nosotros negamos, de hecho si nosotros decimos, no, María no es la madre de Dios, los católicos entendidos, los católicos vaya estudiados te van a decir, oye, tú eres un hereje, y si te lo dicen, pues te lo van a decir con causa, porque el nestorianismo fue condenado como herejía. Nestorio, aunque quiero aclarar algo, y por ahí he leído un poco acerca de ese punto, que Nestorio no tenía la intención realmente, según se dice de Nestorio tenía la intención de solamente decir que María era madre del cuerpo físico de Jesús, pero ese error llevó a afirmar cosas que no eran incorrectas. Ahora, estos concilios no fueron perfectos, probablemente hubo algunos problemas entre algunos obispos de ese tiempo, pero en el sentido de la letra, en el sentido de lo que realmente querían comunicar los primeros cristianos, era de que María era madre de Dios porque Jesús es Dios y hombre. Y según se dice que el nestorianismo decía, o así lo entendieron algunos, que el nestorianismo decía que María era madre del cuerpo humano de Jesús. Y al decir eso, ya se estaba separando la divinidad de Jesús mismo, y por ende ya eran dos entidades. Cuando el término madre de Dios, vuelvo a insistir, significa una sola entidad, hombre y divino, una sola persona, no dos personas. Ese era el punto principal de este concilio de Éfeso, ¿no?
Entonces, es importante, hermanos, que conozcamos estos detalles, ya que, vuelvo a insistir, cuando hablemos con un católico, aun cuando escuchemos el término Madre de Dios, pues lo tengamos entendido en cuál fue el concepto, cuál fue la idea de este concilio al afirmar: María es Madre de Dios. Y también tenemos que estar conscientes que María fue un personaje honorable. Es un personaje honorable. Porque sigue María, como dice la Escritura, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. María la veremos en el reino de Dios, obviamente, ya cuando estemos en plenitud de glorificados. María fue una cristiana fiel. María fue un héroe de la fe. Si usted admira mucho a Juan Calvino, a Martín Lutero, pues no tendría que tener problemas con María tampoco. Entonces ese sería el punto principal sobre este personaje de María. María bienaventurada entre todas las naciones. Le dirán, y si es verdad, imagínese usted el hecho de que haya nacido el Hijo de Dios de una mujer como María. María fue, por gracia, fue elegida para poder, para que el Hijo de Dios naciera, ¿no? Y eso es muy importante, mis estimados amigos. Entonces ahí sería pues realmente interesante conocer los primeros concilios ecuménicos, que son la base de la ortodoxia cristiana. El primer concilio ecuménico fue el concilio de Jerusalén, donde se afirmó el término de que los hombres eran aceptados por la fe, no por la obediencia a la ley. Ahí es donde se aceptó este primer dogma de fe. Solamente por medio de la fe el hombre es aceptado en la unión de la iglesia. El segundo concilio fue el concilio de Nicea, donde se afirmó la divinidad de Jesús, que Jesús era divino, rechazando el arrianismo, diciendo que Jesús era Señor, que Jesús resucitó de entre los muertos y todos estos detalles que son importantes para la doctrina cristiana. El tercer concilio ya fue el concilio de Constantinopla, donde el credo niceno se amplió más, afirmando la divinidad del Espíritu Santo y afirmando plenamente que Jesús no era una criatura, sino que era engendrado, no creado, y así sucesivamente varios concilios. Y estos concilios son importantes, porque aunque se diga que son concilios católicos, porque sí son concilios católicos, pero en el sentido real de la palabra católico, en el sentido universal de una iglesia de creyentes que estaba creciendo y por tanto era católico, era universal. También hay muchos términos que se rechazan. Un cristiano, no recuerdo el nombre, pero afirmó que fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso es una realidad. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero ¿de cuál iglesia? ¿De la católica? ¿De la ortodoxa? ¿De la luterana? No, aquí la palabra clave es de que la iglesia pertenecen a los que son del cuerpo de Cristo, aquellos que han creído realmente en Cristo Jesús. Esos son salvos, esos son creyentes verdaderos y genuinos. Por ende, es importante conocer este término. Espero que este punto sea pues beneficioso para usted. Así que cuando escuche María, Madre de Dios, no se asuste, no se espante. Es un término de cristianos ortodoxos que lo utilizaron precisamente para resaltar que Jesús es divino, que es hombre y que es una sola entidad. Ese es el único fin de ese término de María, Madre de Dios. No de que María era divina, que es una diosa. Eso ya son cosas que los protestantes hemos ya inventado, y bueno, no inventado, a veces con base, porque desgraciadamente muchos católicos han dicho, o han hecho más bien, hacen adoraciones a María que son realmente evidentes. Negar eso sería, no todos los católicos adoran a María, sí la tienen en un nivel alto. Muchos protestantes atacan a María de manera realmente hasta molesto, porque están mal, no es correcto atacar a María. Atacar a María es como si atacáramos a Pedro, como si atacáramos al apóstol Pablo. No, mis hermanos, debemos ser muy, muy equilibrados a la hora de dialogar estos temas religiosos respecto a María, respecto a los santos, a los hijos de Dios, a los creyentes que son personas honorables, que son de honra. Son de honra, claro que sí. No de adoración, de honra, vuelvo a insistir, ¿no? Entonces,
Aquí nosotros vamos viendo que necesitamos entender los conceptos, necesitamos también quitarnos esa idea de que todo lo que provenga del aparente catolicismo está mal. No lo creo de esa forma. Pero son detalles que cada uno de nosotros vamos a ir viendo conforme vamos estudiando. Entonces, pues les agradezco su atención. Gracias, Brian Jesús, por el comentario. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Solamente quería hacer esa pequeña aclaración del término Madre de Dios y espero que les pueda servir si alguno lo escuchó sobre este tema, ¿no? No sé si haya alguna duda, algún comentario sobre este punto importante del Concilio de Éfeso. De hecho, si usted gusta buscarlo, busque Concilio de Éfeso, y en este concilio fue donde principalmente se trató el término de María Madre de Dios. Hay algunos detalles sobre Nestorio, porque algunos dicen que Nestorio pues no tenía esa intención realmente, pero bueno, eso fue lo que se trató en el concilio, ya hablando de términos prácticos de cuál fue, qué fue lo que llevó a ellos a afirmar este término de María Madre de Dios, ¿no? Entonces, sí es importante conocer nuestra historia, es importante analizar los dogmas de la Iglesia, los cuales son interesantes y nos pueden ayudar a entablar diálogos de manera sabia, de manera entendida, con aquellos que conocen, porque bueno, si nos enfrentamos a alguien que conoce y empezamos a hablar en ignorancia, pues solamente vamos a caer en la deshonra típica de no dar pauta a un buen diálogo, ya sea con católicos, ya sea con ortodoxos, sea con quien sea, ¿no? Pues bueno, les agradezco su atención. Si no tienen algún comentario, pues yo me despido. Solamente esperaré unos minutitos para ver si alguno tiene algún comentario, algún punto que quiera pues poner en tema de diálogo. Saludos, Osegueda. Dios te bendiga. Bueno, saludos a todos los que se conectaron en este vivo. Les agradezco su atención. Que tengan buen día.